y cuándo te toca a vos. Bueno, ahí está la vuelta a clases que decíamos recién. Ya está ahí nomás, tramo final, ya hay que ir definiendo, compraste, no compraste, qué te falta, ¿no? Porque muchas cosas casi no se usaron por la pandemia, pero por ahí le quedaron chicas. Las zapatillas, chicos, los zapatos. Sí. Los guardapolvos, los uniformes, los zapatos, eso, bueno, seguramente precios. hay que reponer cosas nuevas, ¿no? Muchas prácticamente sin uso. Sí, con precios muy elevados, pero esa es otra historia. Lo que hoy se define es el protocolo para el regreso al aula. Bueno, te lo habíamos dicho, esta semana hubo reuniones, el martes sobre todo, pero hoy es la reunión clave y también los anuncios. ¿Por dónde van? Sí, se van a reunir en las próximas horas los ministros de Educación de todas las provincias, también los ministros de Salud, y va a estar incluso al mediodía presente también el presidente de la Nación, allí en el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada, para dar este anuncio tan importante, ¿no? En conocer oficialmente cómo va a ser ese protocolo seguro de regreso a la escuela. La idea, por supuesto, de todos es garantizar la presencialidad. Ya no hay tantas dudas como el año pasado, ni como el anteaño, que prácticamente no hubo clases, porque ya a partir del arranque, 1 o 2 semanas, vinieron las restricciones duras y casi no hubo regreso. El año pasado había muchas dudas. En este caso no están esas dudas. La presencialidad se va a mantener a rajatabla, tiene que pasar algo muy imprevisto que no está por ahora en los cálculos para que eso cambie. Va a haber presencialidad. Lo que hay es una diferencia en la mirada de los protocolos, ¿no? Miradas más livianas en la ciudad de Buenos Aires, más duras, por ejemplo, te contábamos ayer en Formosa, Sí. Santa Cruz, y algo más intermedio en el resto. Sí, vamos a ver en un anticipo de lo que va a ser este protocolo que se va a anunciar en las próximas horas, pero que está basado en 6 pilares. ¿Cuáles son Esto esos es a 6 nivel pilares? nacional, Gaby, A para no nivel confundir. nacional, claro. Va a ser una recomendación a nivel nacional, un acuerdo entre todas las jurisdicciones y después cada una tiene potestad para implementarlo de acuerdo a lo que considere necesario y más adecuado a su realidad. Claro, es importante advertir que no es algo obligatorio, sino es una guía. Nación, por supuesto, traza por acá una recomendación, una sugerencia, si querés, pero cada jurisdicción puede tomar la medida que sea, también en base a su realidad, Claro. que no es la misma. Bueno, de hecho vemos que la ciudad de Buenos Aires ya se adelantó, ¿no? Anunció su propio protocolo o no protocolo antes de que saliera esta recomendación a nivel nacional. También la provincia de Formosa, como vos decías, la provincia de Santa Cruz. Pero vamos a ver cuáles son esos 6 pilares en los que se van a basar justamente para que el regreso sea de manera segura. Bien. Asistencia cuidada, lo que vos decías, garantizar la presencialidad, la asistencia al colegio, que no haya tampoco cortes en esa presencialidad, ¿no? Claro. No haya tantos aislamientos como vimos que ocurrió también durante el año pasado, cada vez Claro. que se detectaba un caso positivo, pero que esto se realice de una manera cuidada, que se sepa cómo hacerlo para, lógicamente, evitar contagios. Un punto también, esto básicamente tiene que ver con primaria y secundaria, pero también está bueno remarcar que las universidades van a tener presencialidad, Sí, que no la tuvieron no la el año tuvieron. pasado, cuando muchos en algún tramo sí tenían presencialidad y mucho menos en 2020. Así que después de 2 años sin, o sea, 2 años virtuales, sin absolutamente ninguna presencialidad, terciarios, universidades, facultades van a volver. Pero bueno, esto más que nada tiene que ver con nivel inicial, primaria y secundaria. Exactamente. Me acordé porque Sí. poco se habla del nivel terciario y de la universidad y van a tener un regreso después de... Después de 2 2019, años. o sea, la última vez fue en 2019. Sí, de 2 clases años estuvieron presenciales, con en clases noviembre de virtuales. 2019. Sí. Pero bueno, sigamos con esto Bueno. que es la recomendación que seguramente va a salir hoy cerca del mediodía para Nación. Sí. El segundo punto tiene que ver con la vacunación. ¿Qué es lo que se va a hacer en cuanto a este punto? Hay un acuerdo general en el que coinciden la mayoría de las jurisdicciones en no pedir pase sanitario, en que la vacunación no sea obligatoria porque no se trata de vacunas que están dentro del calendario de manera obligatoria, pero sí incentivar mediante campañas y acciones concretas la vacunación de los chicos. Uso de barbijo, esto sí, a nivel nacional va a ser recomendado desde primer grado, ¿no? Claro. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que es a partir de cuarto. Hacer mucho hincapié en que continúe la ventilación de los ambientes, sobre todo de las aulas, ventilación cruzada. Claro que está bien en los primeros meses, por ahí eso se complica en junio, julio, agosto, Sí. con la baja de temperatura, pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Y vamos a ver cuál es la situación epidemiológica que Sí, tengamos ojalá. ahí, ¿no? Ojalá todavía esté mejor. Que esté mejor que ahora. Sí. Bueno, higiene y limpieza tiene que ver un poco también con el sentido común. No creo que eso lo abandonemos. No. Ya, te digo, saliendo de la pandemia por una Claro, cuestión de salud pero son hábitos que general. ingresaron a las escuelas, sobre Sí. todo con la
pandemia, ¿no? El hecho de Alcohol en de gel, tener lavado alcohol de en manos. gel, de incentivar el lavado de manos, la limpieza de los elementos y de los ambientes. Y por último, mantener la distancia, el distanciamiento, que ya no va a ser tan estricto como en un primer momento, de los 2 metros, después Claro. 1,5 metros, pero sí tratar de espaciar justamente la distancia entre uno y Es otro. importante que no haya burbuja, porque la palabra burbuja remite, por supuesto, exclusivamente a la pandemia y era muy complicado, ¿no? El armado. Sí. En algún momento fue un elemento que garantizaba aislamiento y demás, pero en una escuela, sobre todo con los más chicos, mantener la burbuja Claro, difícil. se complicaba. En el último tramo del año la burbuja pasó a ser directamente el aula completa. ¿Qué implicaba esto? Que no interactuaban con en otras aulas, que se mantenía la burbuja. Ahora ya no va a haber No va a burbujas, haber. los alumnos van a poder interactuar con otros, los docentes también. ¿Y qué va a pasar con los aislamientos, ¿no? Que era el gran motivo por el cual había esos cortes en la presencialidad? Solo se van a aislar los casos positivos, es decir, aquel que tenga un diagnóstico confirmado va a hacer el aislamiento. Los contactos estrechos no lo van a hacer, van a es hacer. decir, el resto de los alumnos y docentes va a seguir yendo a la escuela. ¿Y cómo va a ser el aislamiento de los positivos? Siguiendo la recomendación nacional. 7 días de aislamiento en el caso de los alumnos vacunados y 10 días en el caso de aquellos que no están vacunados. Claro que esto ya lo tenés del ámbito laboral, se está Claro. aplicando de esta manera, ¿no? En las empresas. Después cada una por ahí tiene algo en particular que va más allá de esta sugerencia. No, se maneja distinto, puede pasar. Pero en general esto es lo que pasa en el ámbito laboral en materia de aislamiento y contacto estrecho. Bueno,